Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y como todos los lunes, mi amigo Fernando Concepción y su sección Órbita Americana. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Hacía unos días que no Pues sí, conversábamos por esta vía. Saludos cordiales a todos los que nos escuchan desde cualquier sitio del planeta. te echábamos de menos, Fernando, pero bueno, aquí estás. Igualmente, gracias. Bueno, mira, como el tiempo corre y la información es mucha, empecemos por la campaña electoral en los Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas más recientes? A ver. Bueno, las encuestas están, como tú sabes, la campaña se ha puesto bastante complicada por una cantidad de alegaciones que hay en el tapete, de las cuales vamos a hablar un poquito. Las encuestas están dando IBD Tip, por ejemplo, que es una encuestadora seria, está dándole 7 puntos encima a Biden. Ok. Ipsos, encuestadora también diferente a Rasmussen, que es lo que hemos estado Que es la que utilizando. hemos estado utilizando siempre. Exactamente. También le da 7 puntos arriba a Biden. 7 puntos eran más o menos lo que tenía el candidato Trump en las elecciones con la señora Clinton. Y sin embargo venció el candidato Trump y se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Después tenemos una metodología de Rasmussen, que decidió, en vez de preguntar, bueno, hizo su encuesta como la hace siempre, pero además de eso, pidió a los votantes o a sus entrevistados votantes que le dijesen quién creen ellos que va a ganar las elecciones. Y eso es interesante porque lo que están es tratando de buscar que la gente pierda el miedo de decir por quién va a votar. Y eso da 44% de los votantes creen que gana Biden, pero 43% de los votantes piensan que gana Trump. Eso lo pone Que es distinto a la manifestación del voto. Es decir, por quién va a votar es distinto a quién cree usted que va a ganar, ¿no? Exactamente. Entonces, eso los pone a un punto de diferencia. Algunos piensan que esta es una forma interesante de medir la realidad en estos momentos en Estados Unidos, por todo lo que hemos estado hablando de que el votante de Trump tiende a ser shy, lo llaman ellos, tiende a no decir, a no querer decir que va a Al votar voto por Trump. oculto ese que la gente Exactamente. por A o por B prefiere reservarse hasta última hora, digo yo. Ni siquiera lo van a decir en muchos casos, sino que van y votan, punto. Y después te enteras el día de la elección. Entonces, lo que está pasando, ha habido una discusión también importante acerca de por qué esas diferencias tan grandes entre encuestadora y encuestadora. No es fácil de explicar, pero básicamente se trata de que 50% del voto en los Estados Unidos está, o aproximadamente el 50% está en las zonas urbanas y 50% está en la América profunda. Esa América profunda le es más difícil recibir una llamada telefónica en un móvil. ¿Ok? Porque si tú estás en el centro de Kansas, en un campo de maíz, pues te cuesta mucho más trabajo coger una llamada que te están haciendo para una encuesta. Además de que no siempre vas a aceptar que te hagan la encuesta. Así es. ¿Ok? Entonces, claro, esa dificultad en la forma de medir puede ser una de las razones por las cuales hay esta diferencia gigantesca. ¿Qué han hecho las encuestadoras? Las encuestadoras han decidido que van a meter correctores en sus encuestas. Entonces, ellos saben que la muestra de la población tiene un porcentaje X de personas de color, personas negras. ¿Okay? Entonces, cuando ellos creen que no tienen ese porcentaje en su muestra, simplemente corrigen el resultado de la encuesta para meter ese factor diferente. Pero ya no es un solo factor, son muchísimos factores. Entonces es un poco lo que se conoce aquí en España como la cocina de las encuestas.
mucho la práctica que hace el CIS. Sí, sí, claro. Bueno, el CIS hace otras cosas, pero Aparte de cocinar, sazona. sí, ese es un tema largo que tendríamos que conversar en otra oportunidad. Pero sí, efectivamente, esa corrección para tratar de acercarse lo más posible a la muestra. Hay otro problema, que es que para tener con exactitud la composición de tu población, tú necesitas un censo reciente. Y Estados Unidos está en el centro del censo en estos momentos. En el año 2020 es el centro del censo. Como ha habido problemas con lo de la COVID, ha habido problemas con la movilización, ese censo no ha sido terminado. Entonces lo que se decidió fue suspender el censo, ¿ok? Mientras pasa el periodo electoral. Algunos dicen que fue una movida, una jugada de los republicanos X, pero eso está pasando. Pero, Entonces, ¿y por eso supuesto, por qué podía favorecer a los republicanos y no a los demócratas? O a los dos. bueno, porque puede cambiar la composición de la población. Te puede decir, por ejemplo, que ahora en el estado de Kansas tú tienes mayor número de latinos que los que tenías hace unos años. Y ese mayor número de latinos te va a incluir una corrección en tus encuestas. ¿Entiendes? Ya, ya. Entonces, claro, suena como una tontería, pero no lo es. No es una tontería. Y todas estas cosas están afectando a las encuestas, los números que estamos viendo. ¿Podemos creer en ellas? Bueno, podemos De creer a todas formas, medias. Fernando, yo me pasa a diario cuando converso con la gente y dice, pero es que las encuestas con 7 puntos ya es muchos puntos de diferencia. Y no te cuento algunas que le dan 18 y más, ¿no? Pero Ya hay que eso no es... recordar, sí, hay que recordar que en Estados Unidos no se elige el presidente por voto popular. Una No, cosa es lo que la gente pueda manifestar su intención de voto cuando los llaman para una encuesta y otra cosa son los colegios electorales. Entonces, correcto. explicar eso aquí no es fácil. O sea, ¿cómo Claro. es eso del colegio electoral y cómo es eso de que si están en las encuestas ganando le pueda pasar a Biden lo que le pasó a Hillary Clinton? Vale, es relativamente sencillo. O sea, si tú en el estado de la Florida sacas 0 votos, ¿ok? Es lo mismo que si sacases un voto menos que el que sacó más votos. No sé si me expliqué. ¿Por qué? Porque la Florida es uno de los estados que el ganador se lo lleva todo. De hecho, la gran mayoría de los estados de la Unión son así, excepto 2 estados. Solo en 2 estados los votos se reparten o los miembros del colegio electoral de ese estado se reparten de forma proporcional a la votación. En los demás estados es el ganador El se ganador lo se lo lleva lleva todo. todo. Wow. Entonces, quien gane la Florida tiene 29 Votos miembros electorales. de votos electorales. Por ejemplo, en estos momentos la campaña se está concentrando en 9 estados. Esos Que 9 son los estados, llamados bisagra, por decirlo así. exactamente, los swing states, las bisagras. Michigan, que tiene 16 votos electorales, es interesante. Wisconsin tiene 10. Iowa tiene 6. Ohio tiene 18. Pensilvania tiene 20, que son bastantes. Carolina del Norte tiene 15. Georgia 16. Arizona 11. Y el estado de la Florida 29. Allí es donde está concentrada la campaña en estos momentos. Tanto Biden como Trump están frenéticos. Peleando por esas plazas. Exactamente, y están visitando estos estados pues a diario, 2 y 3 estados de estos todos los días. Es por lo que anda el presidente y el señor Biden andan en sus aviones Y respectivos. siendo la Florida tan importante por el voto latino, ¿cuáles son los pronósticos ahí entonces? No hay pronóstico, porque la votación está muy cercana. No es como estados que son tradicionalmente tal cosa y ahora, bueno, tienen una inclinación. No, la Florida ha votado muchísimo republicano, pero ha votado de vez en cuando demócrata. Okay. El norte del estado, lo que llaman el panhandle de la Florida, es predominantemente republicano conservador. Después hablábamos el otro día del centro de la Florida. El centro de la Florida tiene un número de puertorriqueños importante. Ya hablamos de cuál era la importancia del voto puertorriqueño. El voto Exacto. puertorriqueño tiende a ser demócrata, pero en esta oportunidad Trump ha estado Coqueteando. coqueteando, perdón, muy fuerte con Bueno, Puerto Rico. esa asignación presupuestaria que le dieron a Puerto Rico
mil millonaria, ¿no? ¿Cuántos millones eran? No, no recuerdo, pero era así. 13.000 millones de dólares para la reconstrucción de su sistema eléctrico. Y Imagínate. además la promesa de la reconstrucción del sistema escolar, de las escuelas, de toda la infraestructura, que serían otros 3.000 millones. Es mucho dinero y eso ellos esperan que pueda afectar los resultados en el centro de la Florida. Después, el sur de la Florida es un caso diferente. El sur de la Florida tiene el fenómeno que por primera vez va a ser importante por lo específico que es el voto venezolano. El voto venezolano no es que sea gigantesco, serán entre 80 y 110, 120 mil votos, pero y se considera que podría estar 20-80, 20 a favor de Biden, 80 a 80 favor Trump. de Trump. Pero siempre puede haber sorpresas porque el votante venezolano de la Florida tiende a ser clase media, media alta, predominantemente graduado universitario, y empieza a comportarse como se comporta el resto de la población de ese tipo de personas en los Estados Unidos. Entonces, hay el miedo de que este votante vaya a aumentar hacia el lado de Biden. Si eso ocurre, gana Biden las elecciones en la Florida y En la seguramente Florida. en Estados Unidos. Sí. De todas formas, entiendo que la oferta de Biden para los venezolanos es ofrecerles el OPS, ¿no? TPS. El TPS, perdón. Sí. Y en el caso de Trump, lo que dicen los que lo están de alguna manera apoyando es que es el único que ha hecho algo por Venezuela, porque en los 8 años de Obama no se hizo nada. Y sería como una estupidez o una traición quitarle el apoyo al único presidente que en verdad le ha movido el piso a Maduro y al chavismo, ¿no? Exactamente. Bueno, lo ves en las redes sociales, la pelea, las discusiones agrias, duras entre los venezolanos que defienden a Biden y los venezolanos que defienden a Trump. Evidentemente, para la gente que defiende al presidente, de irse a votar por Biden es una traición a lo que ha significado todo el esfuerzo que ha hecho la administración Trump por nuestro caso, el caso venezolano, el caso de la salida de la dictadura en Venezuela. No obstante, yo leía, Fernando, que en el caso de los venezolanos en Florida, ese voto dividido del que tú estás hablando está inspirado en que los que están recién llegados, o tienen, no sé, 4, 3 años que llegaron, la oferta de Biden es buenísima porque significaría regularizar su situación en los Estados Unidos. Mientras que la otra oferta, la de apoyar a Trump, es un poco los venezolanos que quisieran volver a su país y que la única manera de volver a su país es que desaparezca Maduro y el chavismo. Entonces, es como dos contrastes. ¿Quiénes son los que quieren volver a su país? Bueno, los que ya están establecidos, que han estado viviendo, que pueden votar, porque la otra cosa es que los recién llegados en una situación de no tener papeles y es que esperan que ese TPS les permita quedarse, tampoco pueden votar. Se pueden manifestar, pero tampoco pueden votar. Exactamente. Si tú le estás prometiendo a la gente que pueden quedarse, que nadie los va a votar, de hecho no tienen derecho a votar porque no son ciudadanos. Claro. Entonces la oferta está hecha para la gran mayoría de los venezolanos. Creo que hubo un error conceptual. Y la gran mayoría de los venezolanos todavía en los Estados Unidos no son ciudadanos americanos y por ende no votan. Quienes votan, los que llevan muchísimos años allí y ya son ciudadanos americanos. Y esos tienden a ser, en realidad, de Trump, no de Claro, Biden. porque esos sí quisieran volver a su Venezuela Bueno, sin quieren, chavismo. inclusive si no van a regresar, les gustaría, al igual que los cubanos, ver la libertad de su tierra. O sea, ya ellos están más en una posición más dura, sí, por llamarlo de alguna forma. El exilio cubano tiene una posición mucho más dura, mucho menos permisiva con lo que sucede en Cuba que otros, los que están llegando ahora Los que están nuevos recién de llegando, Cuba. por decirlo de Claro, alguna claro, manera. claro, claro, claro. No obstante, la campaña en Florida ha sido ruda, ¿no? Eso de poner una valla con la foto de Trump y los ojos de Chávez es toda un atentado, ¿no? Una provocación continua, ¿no?
Claro, Y pero no además, te dejes engañar, ¿no? O sea, claro, además porque la Trump es igual Florida, que Chávez, ¿no? eso es lo que están diciendo. Es más, en el Facebook, en todos lados te están diciendo que Trump es una versión de Chávez. Evidentemente, quien lo dice no tiene la menor idea de lo que está diciendo, pero vale, esa es la campaña. Acuérdate que son dos grandes sectores del sur de la Florida donde está concentrada la inmensa mayoría de los venezolanos, que es Weston, en el sur del condado de Broward, al límite con el condado de Dade, que es muy grande, y después está, ¿cómo se llama? Doral. Ok. Y en el Doral, pues hasta el alcalde había sido, el último alcalde fue venezolano. Bueno, por eso le dicen Doranzuela, ¿no? Doralzuela y al otro Westonzuela. Aquí tenemos nuestra versión, por cierto. Así es. Aquí tú dices en Tenerife, sí, 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 claro que sí. sí. Mira, porque este reloj corre muy rápido. Cuéntame la situación de Bolivia. Hoy se supone empiezan a contar, pero las encuestas dicen que gana de calle el candidato Mesa, el de Evo Morales. Es que ya reconoció la señora Áñez, Ajá. porque ellos tienen en posición o instrumentaron un sistema de conteo rápido. El sistema de conteo rápido gana con 52% el señor Luis Arce las elecciones, así que O no sea es que mucho lo que... ya es no hay segunda vuelta, ya con esos resultados. No hay segunda vuelta con esos resultados, porque la segunda vuelta se daba si había menos de un 10% o no se llegaba a la mayoría absoluta. Evidentemente 50 más 1 ya es más que mayoría, ya no puedes hacer absolutamente nada, así que veremos de regreso al A señor Evo Morales. Evo Morales haciendo lo que le da la gana. Me imagino que habrá inconvenientes, perdón, con el nuevo gobierno, porque él tratará va a pensar que él es el dueño de ese gobierno y Bueno, es el en realidad no, Cristina no lo va a Kirchner, hacer. él es el Cristina Kirchner en Exactamente. Bolivia. ¿Sí? Exactamente, me pareció, fue una jornada civilizada, no hubo mayores problemas, lo que ocurre en todas las elecciones, algún centro electoral que hubo algún reclamo, pero en realidad fue muy limpio, muy tranquilo, la gente mantuvo su distancia social en las filas, y bueno, ya tienen un resultado, ya resolvieron ese problema que tenía un año dando vueltas. Lo que sí Pues, debemos aprender es que los venezolanos, es que ir divididos a las elecciones es un gigantesco error. La señora Áñez, cuando llegó, que tomó posesión, lo primero que prometió es que ella no sería candidata. ¿Okay? sí, ¿Y qué pero fue lo primero que Al mes ya hizo? empezó a ser candidata ya. Ya, y tuvo que renunciar hace poquitito, pero ya era tarde. Lo mismo que Quiroga. En vez de elegir entre todos un candidato de unidad, se pusieron a pelear. El año se pasó muy rápido y fue un total desastre. Y ahora que tienen de regreso, bueno, tienen de regreso la mano escondida de Evo Morales. Entonces, bueno, Bueno, vamos a ver qué va a pasar, porque aunque las elecciones habían sido pacíficos, el cambio de sí, gobierno no lo sé. Mira, y la sí. otra cosa, ya en los pocos minutos que nos quedan, la situación de Chile. A un año de las manifestaciones, esta semana fueron terribles. ¿Qué va a pasar en Chile? O sea, ¿van a una constituyente finalmente? Bueno, ellos van el próximo domingo hay referéndum, pues, o plebiscito, que es como le llaman ellos Ujú. allí a la pregunta. La pregunta es, ¿quiere usted que haya una nueva constitución? Sí, no. En caso de que sea así, ¿cómo quiere usted que sea escrita esa constitución? Entonces hay dos posiciones. Una, que el 50% de su actual Congreso elija a la mitad de los constituyentistas y la otra mitad sea elegida por los ciudadanos, o que el 100% sea por los ciudadanos. Las cosas están complicadas, están duras. Además de eso, ellos van a tener elecciones el próximo año y la gente del Partido Comunista, hay un señor que se llama, tengo por aquí anotado el nombre, Daniel Hadwe, que es la persona que ha estado al frente de todas estas manifestaciones y de todas estas organizaciones. Ayer quemaron 2 iglesias, por ejemplo, Sí, que sí, sí, tienen que fue ver las terrible. iglesias, que tienen que ver las iglesias con esto. O sea, es un tipo de comunismo, además, atrasado, antiguo,
es muy lamentable que un país como Chile... Yo te cuento que lo que yo no entiendo es por qué Piñera y ese gobierno han pisado ese peine de hacer un referéndum para ir a una constituyente. O sea, yo eso no lo entiendo viendo las experiencias que han habido en América Latina y sobre todo, bueno, el caso venezolano. Ese es el problema de repetir en las presidencias de los países sin en realidad tener un camino claro hacia dónde ir. Piñera es un empresario que nunca debió haberse metido en la política, mucho menos como presidente. No ha sido un buen presidente para Chile, y ahora estamos viendo las consecuencias. El Partido Comunista se organizó y donde pensaban que el Partido Comunista estaba muerto porque Pinochet, bueno, mire, ahí está lo que hizo Pinochet. Pinochet no acabó con el Partido Comunista, Pinochet no acabó con el sentimiento de la gente y entonces, bueno, tendrán que vivir ahora los chilenos posiblemente otro gobierno comunista electo por la gente como fue el de Pinochet, y empezamos desde la Como el de casilla Allende, número dices tú. 1. Perdón, como el de Allende. Como el de Allende. ¿Quién dije yo? Como Pinochet. Ah, bueno, sí. Este es un gobierno como el de Allende. Vale, bueno, exactamente. Fernando, 1.000.000 de gracias. Nada, volvemos entonces al próximo lunes con tu órbita americana. Y si hubiera algún acontecimiento, hasta hacemos un especial en la semana. Bueno, hay algo de lo que no hablamos en la política de Estados Unidos, que es lo que está determinando la caída de Biden. Y es el caso Hunter, ¿no? El caso exactamente. El caso del hijo del candidato Biden ha sido un desastre. Se descubrieron unos ordenadores, unas computadoras, donde hay una cantidad de cosas que ya se sabían algunas, otras no se sabían, como que la empresa Burisma de Ucrania le pagaba no los $50,000 que pensábamos mensualmente, sino era $150,000 mensuales. Increíble. Donde el exalcalde de Moscú le hizo un préstamo personal de $3,500,000, donde los chinos, una empresa petrolera china, también le estaba pagando $1,500,000. O sea, es un desastre. Lo peor es que aparentemente en todos estos casos estaba consciente su padre, el señor candidato. Y para ponerle la guinda al postre, Twitter y Facebook censurando las noticias. Eso es algo, bueno, Twitter ya está empezando a corregir, que esto va a traer serias repercusiones, porque además no solamente han censurado al presidente de los Estados Unidos, han censurado a ministros, el equivalente de ministros allí, sino que están censurando información de un periódico como el New York Post, que tiene 200 años al mercado. O sea, no está censurando a cualquiera. Poca cosa, exactamente. Fernando, esto pica y se extiende, entonces mínimo hasta el próximo lunes. Mínimo hasta el próximo lunes. Así Chao, es. Fernando, un abrazo. Chao, tengan todos un buen día. Un placer haber estado con ustedes.